unos minutos. Sí, yo siempre 8 y 10, todos los que han dictado, los que he dictado clases saben que 8, 10 minutos. Yo creo que la gran mayoría que está aquí a todos les he dado, a excepción pues contigo que eres nueva acá en la universidad desde el semestre pasado. No les he dado, pero saben que doy un lapso más o menos de 10-15 minutos para efectos de puedan ingresar, salen de otra clase o de pronto se levantaron tarde, cualquier situación, ¿cierto? Y le damos la oportunidad para que ingrese. Bueno, Adrián Albeiro Ariz. Presente, doctor. Aida Lucía Puche. Presente, doctora. Alejandra no. Ana Esther Benítez. Buenos días, presente. Buenos días. Andrea Sofía Martínez. Ángela María Cardoso. Ángela María Cordero. Presente. Ángela María, ok. Angie Carolina Gil, Ramos Gil, perdón. Anjuli Joana Romero. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Brian David Arroyo. Buenos días, doctora, presente. Buenos días, Carmen María Portillo. Carmen María Portillo. César Augusto Suárez. Presente, doctora. Daniela Berrocal. Daniela Sofía Rodríguez. Buenos días, presente, doctora. Buenos días, Dana Marcela Gulfo. Presente. Dionis Paola González. Presente, doctora. Buen día. Buenos días, Elizabeth Tirado. Presente. Elias Miguel Guerra. Presente. Gabriela Aguado. Presente. Gabriela Guerra. Heidi Sofía Lara. Buenos días, doctora, presente. Isabela. Doctora, presente. Lo que pasa es que no podía estar en mi... Ok. Isaías Olea. Profe Isabel Orestein, presente. Jairo Regino Paternina. Presente, doctora. Giovanna Negrete. Presente, doctora. José Mosquera. José Carlos Aldana. José Ferney Velázquez. José Felipe Díaz. Presente, doctora. Buenos días. Juan Felipe Giraldo. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, Juana Inés Payares. Presente, doctora. Julián Saldarriaga. Julián Andrés Vega. Presente, profe Julián Vega. Katia Margarita Carlos. Presente, profesora. Kelly Joana Vieira. Presente, Kiara Victoria Guzmán. presente, doctora. Lina María Zúñiga. Presente, profe. Linda Lucía Sierra. Presente. Luz Mabel Arcia. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Luz Mabel Arcia, presente. Ok. Mabel.
Buen día, doctora, presente. Madian Villadiego. Muy buenos días, doctora, presente. Buenos días, Marco Mendoza. Presente, María- doctora, muy buenos días. Buenos días, María Carolina Combar. Presente, doctora, buenos días. María Claudia Soto. Buenos días, presente. María Cristina Oviedo. María Julia Urrea. Doctora, buenos días, presente. Ok. María Julia Urrea. María Julia. Elías, cierra el micrófono. María Luisa Ordóñez. Presente. María Carla Castaño no está. Presente, doctora. Ok. María Paula Mazo. Presente. María José Contreras. Presente. Mayerlin Rodiño. Presente, doctora. Miguel Eduardo Lozano. Natalia Gómez. Presente, doctora. Natalia Camilo no se matriculó este semestre. Sí, doctora, pero él está en la noche con Roger. Ah, ok. Natalia Marcela Sarmiento. Natalia. Noreivi Suárez. Presente, doctora. Oscar de Jesús Sierra. Pedro Luis Ramírez. Raiza Vélez. Santiago Álvarez. Presente, doctora. Selena Dancur. Sergio Luis Escobar. Presente, profe. Sheila Llamas. Presente, Doctora. Sí. ¿Quién habla? Selena. ¿Sí me escuchó? Sí, yo te escuché. Valentina Montalvo. Presente, doctor. Valentina Otero. Presente, Doctor Andrés Ortega. Víctor Ortega, presente, doctora. Ok. Víctor Nicolás Gómez. Buenos días, doctora, presente. Buenos días, Walter Rincón. Xiomara Anaya. Buenos días, doctora, presente. Yaniris Camacho. Presente, doctora. Girek Calderón. Presente, doctora. Ok. Profesora, buenos días. Buenos días. Doctora, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Habla con Manuel Pérez. Manuel, pero no apareces en lista. Sí. Listo, yo te anoto. ¿Quién Ah. más aparece en lista? Ramón Rosado. No aparece Gracias, todavía en lista, Ramón. Profesora, José Mosquera sí aparece en lista, pero no tenía conexión cuando me llamó. José Qué Mosquera, pena. sí. Profe, ni yo, Andrea Martínez. Doctora Pedro Luis Ramírez, no sé si me escuchó cuando me llamó. Andrea Sofía Martínez, ¿quién? Sí, señora. Pedro Luis Ramírez, doctor. Pedro Luis. Profe, también Isabela Oreste. No sé si me escucha. No, Isabela yo la vi conectada. Ok. José Y Fernando. yo, doctora Luz Mabel Arcia Martínez. Luz Mabel, no tenía falla. Natalia Marcela Sarmiento, Raiza Vélez, Walter Presente, doctora.
Natalia Sarmiento. Ok. ¿Quién más? José Ferney Velázquez, Daniela Berrocal, Carmen María Portillo, Angie Ramos Gil. Los demás ya aparecen acá, a excepción de Ramón y de Manuel, que no aparecen acá en lista. Bueno, la clase pasada, ya ustedes, pues los que no aparecen en lista, ya ustedes saben, desde la clase pasada les manifesté que ya eso sí tienen que reportarlo pues a la universidad para efectos de que les solucionen esa parte. Igual queda claro de que ustedes han venido a clase, cierta sesión de Manuel que ingresó hoy por el proceso de matrícula tardío, ¿cierto? Pero ahí queda la evidencia de que sí han venido. Entonces ya esa parte administrativa sí la solucionan ustedes con decanatura. La clase pasada estábamos hablando el tema de lo que tiene que ver los requisitos de la demanda. Creo que lo vimos la clase pasada, ¿cierto? Sí, señora. Y frente a ese contenido de los requisitos de la demanda, voy a proyectar un momentico una cosita aquí. ¿Sí logran ver lo que les estoy proyectando? ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Igual ya se los adjunté también en Canvas. Ese es un resumen del Tribunal Administrativo del Magdalena, de los nuevos pasos o procedimientos con la reforma de la 2080 de 2021. Habíamos manifestado la clase pasada que la demanda debe tener unos requisitos específicos que están consagrados obviamente en el artículo 162 y que en esa demanda se debe tener en cuenta al momento de presentarse, ¿cierto? Tener en cuenta a quién va dirigida, en este caso si es dirigida a los jueces del circuito de Montería, ese del circuito administrativo, o si va dirigido a los tribunales. Todo depende a quién le dirija usted la demanda. Luego de ello, la designación de las partes y sus representantes. Ustedes cuando hacen un poder ya tienen obviamente ahí, digamos que el inicio de los, digámoslo así, de los nombres, de las partes, su número de cédula, todo eso les va a servir para agregar en su demanda al momento de designar las partes y los representantes de esa demanda. Hay que tener presente, y les manifestaba la clase pasada, al momento de hacer los hechos, uno debe hablar frente a esa redacción de los hechos con precisión y claridad para que quien lo esté leyendo, ¿cierto? Digámoslo así, no tenga de pronto alguna duda o confusión al momento de fallar en cuanto a las pretensiones o peticiones. Obviamente que eso va a requerir de unas etapas, ¿cierto?, procesales, pero desde el momento de la presentación de la demanda es fundamental los hechos para que quien la va a admitir o inadmitir, ¿cierto?, vea que cumple con los requisitos y se va haciendo una idea dentro de ese proceso. Es importante, frente a ello, decíamos que el tema de las pretensiones es fundamental. Las pretensiones deben ser obviamente individualizadas, deben ser también formadas por separado, dice la norma, y en ese sentido debe también mirarse si frente en una demanda es necesario acumular pretensión. Ya eso depende. Hay que tener en cuenta también esos fundamentos que habíamos dicho en la clase pasada frente a las pretensiones. Cuando uno formula frente a esas pretensiones, si yo le voy a decir al juez que declare la nulidad de un acto administrativo
¿cierto? Frente a esa, ya yo inmediatamente lo que tengo en cuenta es que es una nulidad y restablecimiento del derecho, ¿cierto? Porque me va a hablar a mí en ese sentido, ¿cierto? De la nulidad y luego del restablecimiento de un derecho, ¿cierto? O la indemnización de ese derecho. Frente a eso, uno busca la normatividad, ¿cierto? El artículo creo que 138 o 137 del CEPACA nos habla sobre la nulidad nulidad y restablecimiento del derecho. En ese sentido, los artículos que también obviamente fundamente, artículos de la Constitución Política, sentencias del Consejo de Estado, ¿cierto? Donde obviamente usted podrá justificar en ese sentido la presentación o los requisitos para tener en cuenta al momento de presentar la demanda. Habíamos manifestado las cuantías son supremamente importantes porque con la cuantía nos va a determinar la competencia, ¿cierto? Y en este caso, la jurisdicción que conocerá sobre el tema. Entonces, es fundamental tener en cuenta el tema de la cuantía. En ese artículo 7, habíamos mirado también la clase pasada, que ese artículo sí fue modificado por la ley 2080 de 2021, y dice que ya al momento de notificar no es necesario, o digámoslo así, además de colocar la dirección física o la dirección del inmueble o del lugar donde usted quiere que le llegue la notificación, hoy día exigen, ¿cierto?, la dirección de correo electrónico. Eso obviamente fue modificado y hoy día en ese requisito del numeral 7, ¿cierto?, se hace necesario indicar la dirección del correo electrónico. Algunos hablan de canal digital, ¿cierto? Entonces, cuando habla de canal digital nos está haciendo referencia al correo electrónico. En ese sentido, fíjense que al momento de presentar, y ustedes lo han visto, me imagino, en cualquiera de sus materias de procesal, ¿cierto? Han tenido que mirar, o de pronto los que ya vieron con la doctora Gina, esos requisitos, ¿cierto?, de la demanda. Frente a eso, yo les manifestaba, creo que no sé si la clase pasada, en materia procesal, en cuanto a una presentación de una demanda en un juzgado administrativo del circuito, lo importante frente a todos estos hechos, si usted ya hizo una solicitud extrajudicial, si en el caso de que sean demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, yo creo que ya usted tiene la demanda formulada y simplemente es anexar de pronto algunas cositas que tal vez le hayan quedado de pronto pruebas que no haya anexado, pero es prácticamente lo mismo. Yo les mostraba la clase pasada en una solicitud de conciliación extrajudicial en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Recuerden ustedes que solamente se requiere la solicitud de conciliación extrajudicial en los procesos de reparación directa, controversias contractuales y nulidad y restablecimiento del derecho. En ese sentido, fíjense ustedes que se nos facilita para estos tres tipos de procesos, ya la demanda la tendríamos obviamente, digámoslo así, formulada. Frente a lo que les estoy proyectando en estos momentos, no sé si lo están viendo o lo dejé de proyectar, es necesario tener en cuenta que al momento de usted presentar la demanda, esa radicación hoy día cambió, ¿cierto? Hoy ya usted presenta esa demanda de manera virtual, ¿cierto? En razón, obviamente, de la pandemia, todo esto cambió. Les decía la clase pasada, ya hoy día se le envía al demandado, antes no se hacía eso, ya hoy día se le envía al demandado, al momento de radicar la demanda, se le envía inmediatamente a los demandados,
¿cierto? Se les notifica sobre la presentación de esa demanda. Leíamos, creo, si no estoy mal, la clase pasada, que de no ser posible, ¿cierto?, de notificar, porque no sabemos o desconocemos el correo electrónico, porque no se conoce el email del demandado, en ese sentido, ¿cierto?, se tendrá que enviar de manera física, eso será excepcionalmente si se logra demostrar, ¿cierto? Se envía de manera física por un correo certificado. Fíjense que en cuanto a la radicación virtual, es lo mismo como si ustedes presentaran una demanda de manera física, la única diferencia es que es virtual, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que hace al día siguiente de usted presentado, ¿cierto?, y se somete a reparto al juzgado que conocerá, es lo mismo, ¿cierto? Se van a presentar, obviamente, unas situaciones, pero antes de eso, yo les había, ya de mirar el tema de la admisión y de la inadmisión, yo les había dicho la clase pasada, mirar ese tema del artículo en la que nos hablaba de las individualizaciones de las pretensiones, ¿cierto? Y en ese sentido, uno mira frente a la norma como tal, si la miraron ustedes, que en algunos casos, y el mismo artículo de requisito de la demanda nos pide individualizar cada una de esas pretensiones. Y obviamente nos indican siempre que haya una precisión al momento, ¿cierto?, de uno presentar la demanda. Y en ese sentido, fíjense que ese mismo artículo 163 que nos habla de la individualización de esas pretensiones, miren que ella nos está diciendo que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, este se debe individualizar con toda precisión, ¿cierto? Ya eso lo habíamos dicho. Si el acto fue objeto de recurso ante la administración, se entenderá demandados los actos que la resolvieron. Cuando se pretenda declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. Fíjense que ella misma nos indica que si ya fue resuelto un recurso, ¿cierto?, y en ese sentido se entenderá demandado todos los actos que la resolvieron. Yo les mostraba la clase pasada cuando presentaban una solicitud de conciliación extrajudicial, ustedes notaban que yo detallaba acto por acto, ¿cierto? O sea, todos los actos administrativos que fueron notificados a esa persona que demandó en algún momento por un traslado, ¿cierto?, a otra ciudad, y justificando algunas situaciones, ¿cierto? Efectivamente hay que hacerlo. ¿Y por qué hay que hacerlo, muchachos? Porque la administración, ¿cierto?, deberá conocer frente a esos actos, ¿cierto?, que fueron resueltos por la administración y que efectivamente fueron posteriormente notificados y que estos son demandados. Cuando se pretenda las declaraciones o condenas diferente a la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente. Fíjense, en ese momento yo también pedía, ¿sí?, declarar la nulidad de un acto administrativo, ¿cierto? Pero asimismo pedíamos en otra pretensión diferente, pedíamos el restablecimiento de ese derecho. Llámese restablecimiento del derecho, pidiendo de que se vincule nuevamente a un funcionario en la administración o efectivamente que se le reconozca lo dejado de pagar durante ese tiempo que estuvo cesante. Puede ser en un ejemplo que estemos planteando. O puede ser una condena, ¿cierto?, en caso de reparación directa frente al Estado por alguna omisión por parte del Estado y usted pida la condena de esa entidad, ¿cierto? La demanda
como ya lo vimos, frente a sus requisitos, está claro. O sea, ustedes, todos hemos tenido una demanda, simplemente pues en materia administrativa va a cambiar según el objeto y el tipo de proceso, pero lleva los mismos requisitos. La oportunidad para presentar la demanda en materia administrativa, eso va a depender de acuerdo a cada medio de control. Cuando usted mira el medio de control, que veamos más adelante, por ejemplo, de la nulidad simple, vamos a mirar en ese medio de control que usted tiene cualquier tiempo, ¿cierto?, para demandar. Pero si usted mira una reparación directa, ese medio de control, usted tiene 2 años, ¿cierto?, después de notificado el hecho para demandar. Lo que indica en ese sentido, ¿cierto?, que usted podrá demandar en cualquier tiempo, pero tiene que tener en cuenta también que la norma o la ley te trae obviamente unas excepciones en cuanto a los términos, y que si usted presenta su demanda fuera de esos términos, obviamente se producirá una caducidad, por ende vamos a entrar, ¿cierto?, ya no frente a una admisión ni frente a una inadmisión, sino frente a un rechazo de la demanda, ¿cierto?, por presentar en los términos de caducidad. El artículo 164, que nos habla obviamente de esa oportunidad de demandar, que tiene que tener en cuenta los términos para la presentación, si no, estaría inmerso en una caducidad, que es lo que acabo de manifestarle inicialmente. Este artículo nos habla cuando se pretende la nulidad en los términos del artículo 137. Si no estoy mal, creo que ese 137 debe hablar de la acción de nulidad, ¿cierto?, y restablecimiento del derecho. En ese sentido, uno mira y uno dice, bueno, ahí lo que está hablando prácticamente es del término de caducidad, ¿cierto?, para tenerlo en cuenta. Vamos a rectificar. Bueno, el 137 es mera nulidad. Entonces, es decir, que se presenta la nulidad en los términos, usted podrá presentarlo en cualquier término, una nulidad simple. Hoy el alcalde de Montería saca un decreto o un acto administrativo que obviamente afecte a la comunidad de manera general. Usted puede presentar la demanda mañana o la puede presentar, si aún sigue vigente el acto administrativo, 7 meses después, 8 meses después, ¿cierto?, 1 año después. No hay ningún inconveniente. No sé, de pronto ustedes eran muy jóvenes cuando se presentó el impuesto de parque y se cobraba en la factura de aquel momento de Proactiva, hoy Veolia, ¿cierto? Llevaba cierto tiempo facturándose ese impuesto de parque, que era cobrado en la factura y era lo que en aquel momento mantenía a la Avenida Primera, ¿cierto? De todos los que pagábamos los habitantes de la ciudad, era distribuido para mantener a la Avenida Primera. Y los que de pronto recuerden eso, o de pronto sus papás sí recuerdan ese momento, que hay que reconocer que la Avenida Primera estaba mucho más bonita y mucho más conservada. Pero año y medio después, un abogado presentó obviamente una demanda frente a ese acto administrativo, ¿cierto?, que permitió ese impuesto, ¿cierto? Y luego fue tumbado ese acto administrativo, declarando obviamente de manera ilegal el cobro de este servicio, ¿cierto? Y mucho menos cobrarse dentro de un servicio, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que en ese caso sí no operaría el término de caducidad, porque usted lo podría presentar en cualquier tiempo. En cuanto al objeto de litigio, lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inajenables. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Porque recuerden, doctora, que sí. En cualquier tiempo, mientras el acto administrativo esté vigente. Si el acto administrativo está vigente, es correcto. Si el acto administrativo en ese sentido, ¿cierto?, no está vigente, ¿cierto?, no vamos a poder demandar. Por eso hacía la aclaración que si está vigente, ¿cierto?, se puede presentar una nulidad simple si está vigente. Si no, pues no operaría. José Velázquez tiene la mano levantada, ¿sí? Sí, doctora, que pena interrumpirla. Doctora, ahorita rato levanté la mano porque
había tenido problemas con mi horario. Cuando yo matriculé las materias, las matriculé mi horario perfecto. Y ahora me sale que se me cruza con con esta materia, pero ya yo solucioné con con el otro docente. Entonces por eso entré un poquito tarde, era para avisarlo. Ah, ok. O sea, que vas a quedar ya en esta clase, no con el doctor Milanés, me imagino. ¿Estabas con el doctor Milanés? No, doctora, es otra materia totalmente distinta. Ah, ok, listo. Pero ya yo solucioné con el otro docente, que entonces yo la voy a ver en la noche, pero me quedé inscrita en la mañana, porque es que no es culpa mía ni del otro docente, es culpa como de, pues, no sé, de la universidad. Listo. Pero no es con mi materia, ¿cierto? No, doctora, no, Ok, no es con listo. la suya. Bueno, Doctora, gracias. fíjense ustedes que también hay que tener en cuenta al momento de presentar la demanda, si se trata, cuando se trate del tema del silencio administrativo, si se dirige contra actos producto del silencio administrativo. El semestre pasado veíamos que el silencio administrativo era una ficción legal, ¿cierto? Y que podía darse de dos situaciones, positivo o negativo. Positivo, sí, la ley obviamente taxativamente así lo señalaba, estábamos frente a un silencio administrativo positivo. Por ejemplo, el artículo que nos habla de que se debe resolver la solicitud de petición de documento de información en el término de 10 días. Si la administración no contesta, se entenderá, ¿cierto?, favorable la solicitud. Estamos frente a un silencio administrativo positivo porque la ley así lo señala. Puede ocurrir en el silencio administrativo negativo, ¿cierto?, que todos sabemos, si han transcurrido 3 meses y la administración no ha notificado personalmente, ¿cierto?, de la petición, se entenderá como un silencio administrativo negativo. ¿Qué hay que tener presente? Cuando usted presenta, digámoslo así, una solicitud en la administración y la administración frente a esa solicitud guarda silencio, no responde, ¿cierto?, usted obviamente puede presentar esa petición que usted presentó, por decir, hoy 17 de agosto de 2021, han transcurrido 4 meses y usted no ha obtenido una respuesta, ni mucho menos una notificación frente a esa solicitud. ¿Usted qué hace? Presenta su demanda, ¿sí? Al presentar usted su demanda, lo que tiene que indicar es que está frente a un acto administrativo presunto o ficto. ¿Por qué? Porque obviamente la administración, vencido tanto término, después de interpuesta la solicitud, no ha manifestado o no me ha notificado de dicha decisión. ¿Qué implica eso? Que la demanda, si en caso que sea una nulidad y restablecimiento del derecho, usted no podrá presentarla, ¿cierto?, al 5º mes, al 6º mes, indistintamente la norma diga que son 4 meses para presentar la demanda de la nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Por qué? Porque ya ahí se castiga a la administración, porque fue la administración quien guardó silencio, ¿cierto? Y por tal motivo, usted como peticionario o a usted como interesado, usted como administrado, obviamente no tiene por qué responder por la negligencia de la administración. Eso es responsabilidad de la administración. Por ende, la ley lo que le dice, obviamente, si usted se dirige contra un acto producto de un silencio administrativo, lo podrá presentar en cualquier tiempo, ¿sí? A eso hace referencia ese numeral. Fíjense ustedes que la norma como tal también nos dice de que en aquellos casos cuando se solicita el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo, siempre que este último no haya perdido fuerza ejecutoria. ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos cuando un acto administrativo queda en firme, cuando un acto administrativo pierde ejecutoria? Eso es fundamental. Si el acto administrativo está en firme, ¿qué indica? ¿Cierto? Que ya usted presentó los recursos, que fueron resueltos, que no hay oportunidad, obviamente, ¿cierto?, de presentar ya los recursos porque obviamente se supone que ya fueron agotados.
En ese sentido, ¿qué hay que tener en cuenta? Que al momento de usted demandar, tiene que mirar que ese acto administrativo, si perdió obviamente la fuerza ejecutoria, es porque ya no se puede demandar, ¿cierto? Obviamente lo que manifestaba hace un momento uno de los compañeros, si el acto administrativo está en firme, ¿cierto? Usted en ese momento, usted podrá, si está en firme, ¿cierto? Puede demandar a través de una nulidad, pero si no está, ¿cierto? Si ya ese acto administrativo perdió su fuerza ejecutoria, ¿sí? Usted no podrá efectivamente pretender una demanda frente a ese acto administrativo. Fíjense que todo lo que es importante, cuando yo el semestre pasado mirábamos ese artículo, ese fenómeno jurídico de la pérdida de ejecutoriedad lo que hace es imposibilitar que usted ejecute ese acto administrativo, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando usted, ¿se acuerda cuando veíamos el procedimiento administrativo sancionatorio? ¿Sí? Entonces, la alcaldía de Montería impone una sanción, ¿cierto?, a un administrado, pero resulta que ese acto administrativo pierde ejecutoriedad porque se da la caducidad o la prescripción. ¿Será que yo podré, obviamente, demandar ese acto administrativo? No lo puedo hacer, ¿cierto? No lo puedo hacer, porque obviamente ya ese acto perdió su ejecutoriedad. El hacerlo exigible ya no lo puede hacer. Entonces, en ese sentido, hay unas causales que no las vamos a repetir porque ya las vimos el semestre pasado, cuando el acto efectivamente pierde ejecutoria, cuando, digámoslo así, cuando la administración, cuando la jurisdicción contencioso administrativo lo suspende provisionalmente. Y hay otras causales, creo que hay en el artículo 97 o 91, que lo veíamos en la clase pasada, cuando han transcurrido 5 años y obviamente la autoridad administrativa no lo hace exigible, que es el caso de la imposición de la sanción que les acabo de mencionar. Igualmente, muchachos, hay que tener en cuenta, en cuanto al tema de las reparaciones directas, en cuanto al tema de la nulidad y restablecimiento del derecho, que ya tenemos presente que son los 4 meses en el caso de nulidad y restablecimiento de derecho para presentar la demanda, y en los casos de reparación directa, 2 años. Y así nosotros miramos, obviamente, frente a ese artículo 163, nos va dando cada una de esas causales, ¿cierto?, para uno presentar la demanda o la oportunidad procesal para presentarla como tal. También podemos ver casos donde el Estado, los contratos que el Estado realice, obviamente con particulares y obviamente derivados de esas licitaciones públicas, también la misma norma, ¿cierto?, dice que se podrán ejecutar dentro de los 5 años siguientes a partir de la exigibilidad de la obligación. Entonces, fíjense que ese artículo que nos va a decir, miren, cuando usted va a presentar una demanda en materia administrativa, diríjase ese artículo y verifique, ¿cierto?, primero los términos, porque es que eso le va a dar la oportunidad a usted para demandar. Y tener usted certeza que no le van a inadmitir su demanda o no se la van a rechazar, ¿sí? Por eso es importante mirarlo. En ese sentido, yo no les voy a pedir a ustedes que se aprendan eso de memoria, porque eso está taxativamente señalado en la norma, y ahí ustedes al momento de ir a presentar su demanda, ustedes lo primero que tienen que hacer en materia administrativa es dirigirse ahí para constatar o verificar, ¿cierto?, las oportunidades que ustedes tienen para demandar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Fíjense que en el caso que les estaba planteando ahorita cuando les mostraba este diagrama de flujo, donde está la estructura, hay que tener en cuenta entonces el término o lo que tiene que ver con el tema de la notificación personal. Cuando usted presenta la demanda, se dan estas 3 situaciones: la admite, la inadmiten o la rechaza, ¿cierto? Si la admiten, no pasa nada, ¿cierto? Porque en ese sentido se supone que la demanda reúne todos los requisitos procesales para continuar con la etapa procesal
¿cierto? Consagradas en el artículo 180 que ya vamos a mirar también. Frente a eso, nosotros miramos, ¿cierto? Que hoy día pues las notificaciones, obviamente ya es un poco más rápido en el tema de que nos las envían el auto admisorio de la demanda, ¿cierto? A nuestro correo electrónico. Si nosotros miramos, vamos a ver si encontramos por aquí una admisión, no en materia virtual, virtual como lo están haciendo ahora, pero sí una inadmisión como se hacía en su momento. Aquí en lo que les estoy proyectando, fíjense que simplemente lo que la norma o el juzgado en este caso hace al momento de admitir una demanda. Fíjense, bueno, aquí establece obviamente el tipo de proceso, el número de expediente o el radicado, demandante y demandado. Y obviamente frente a lo manifestado en este acto, en esta admisión, aquí dentro del escrito se mantiene el artículo que habla de la admisión. Bueno, ya aquí obviamente con el CEPACA, aquí era con el Código Contencioso Administrativo el 208, hoy es con el CEPACA. Fíjense que ellos lo primero que hacen al momento de es estudiar que la demanda no tenga término de caducidad, que se haya presentado en los términos que establece la ley, ¿cierto? Que tenga individualizadas las pretensiones, que la cuantía efectivamente pertenece obviamente a esa de competencia de ese juzgado, ¿sí? Una vez estudiado todo eso, lo que hace el juzgado es admitir, ¿cierto?, la demanda y obviamente lo que hace en este segundo era notificar personalmente lo del auto admisorio de la demanda y notificar personalmente también al alcalde del municipio, que en este caso, porque dependiendo a la autoridad que se demande, ¿cierto? Así se va a notificar, dependiendo quién es. Y fíjense que en aquel momento que estábamos todavía no en el tema de la virtualidad, se fijaba en lista el negocio, ¿cierto?, por los términos de ley para que se notificara, ¿cierto?, y se diera cumplimiento a ese auto admisorio de la demanda. Es un escrito sencillo, lo único es que debe reunir, obviamente, digámoslo así, los requisitos, ¿cierto?, que establece, en este caso, designación de las partes, el expediente, obviamente a quién se va a demandar, ¿cierto? ¿Y qué pasa con este momento de la admisión de la demanda? Y en ese momento de la admisión de la demanda, ya nosotros ahí lo que ocurre en ese sentido es obviamente notificar, impulsar esa etapa procesal para que los demandados, ¿cierto?, el demandado, conteste la demanda, que ya tiene conocimiento, y el secretario lo que efectivamente va a hacer es que, como ya él anteriormente lo que hacía era notificarle al demandado, ya hoy ese paso se suprime y obviamente lo que hace el secretario es agilizar a través de la norma, ¿cierto?, ese proceso. Fíjense que si uno mira el artículo 180, que también pues no lo hemos mirado, donde se da esas etapas procesales, uno mira que el juez anteriormente, cuando era escrito, se le enviaba el auto admisorio de la demanda, luego se corría traslado para que el demandado contestara, ¿cierto? Ya hoy día no, ya hoy usted la primera etapa que tiene que hacer después de presentado y de haber notificado al demandado, o a los números de demandado, fíjense, es que se da una audiencia inicial. Y frente a esa audiencia inicial, ¿sí?, que usted se da, ya el juez allá, efectivamente, una vez
se supone de que ya usted está notificado, ¿cierto? El juez fija esa fecha para la audiencia y ahí en ese sentido se le da la oportunidad al juez o magistrado para que las personas, obviamente, si tienen la oportunidad de seccionar, ahí mismo tienen que seccionar y ahí mismo se tiene que resolver la excepción o la demanda de reconvención si se ha presentado, dependiendo lo que se adelante en esa etapa. Ya hoy día nosotros, ya en la manera escritural, ya eso no se usa, ¿cierto? Ya hoy todo es virtual y entonces en ese sentido vamos a trabajar 3 etapas, digámoslo así, de manera fundamental en los procesos administrativos. Y frente a una primera etapa es la presentación de la demanda, que ya lo hicimos, hasta la audiencia inicial. Esa es la primera etapa. Ya presentamos la demanda, ya vimos los requisitos de la demanda, ya vimos la oportunidad para presentar la demanda. Esa es la primera etapa en un procedimiento administrativo, ¿sí? Cuando usted presenta la demanda hasta la audiencia inicial. Y usted dirá, bueno, ¿y cuándo nos fijan esa audiencia inicial? El secretario de juzgado, ¿cierto? Una vez él mirado el vencimiento de los términos, ya como acá no se ha trasladado la demanda, sino que se supone que ya el demandado conoce, ¿cierto?, de un proceso, porque al momento de presentarse la demanda, el demandante lo notificó, ¿cierto?, vía correo electrónico, y si no tenía vía correo electrónico, de manera excepcional, debía informarle al secretario o al juzgado de que no tenía el correo y que se tenía que hacer de manera física o al correo, al inmueble, a la dirección del inmueble, ¿cierto?, de los demandados. En ese sentido, cuando ya se tiene certeza de eso, es cuando se fija fecha, ¿cierto?, para llevarse a cabo la audiencia inicial. En esa audiencia inicial, ¿qué hace uno? Obviamente va, si el cliente le dio poder a usted para ir a la audiencia, ¿cierto? No es necesario que asista a su cliente. Si lo quiere hacer, lo puede hacer. Si no, usted obviamente podrá asistir solo. ¿Van a asistir quién? Obviamente la Procuraduría. Recuerden ustedes que el Ministerio Público siempre va a asistir a los procesos administrativos como sujeto procesal, que se supone debe ser imparcial dentro de ese proceso. Si lo miramos en las situaciones anteriores que nosotros manifestábamos, de que estemos frente a un impedimento y que ya lo miramos, pues usted tendrá que hacerlo, o frente a una recusación, ya eso lo tendremos que hacer obviamente ante su superior para que sea cambiado, pero mientras tiene que hacer parte dentro de ese proceso. Frente a eso, miramos que esa audiencia inicial que nosotros tenemos y que ya nos han notificado y que nos han puesto una fecha, porque se supone que ya frente de ella fue conocida por el demandado. Frente a ello, fíjense a ese vencimiento del traslado de la demanda, es la parte que anteriormente nosotros hacíamos de enviar uno todo, contestaba la demanda, proponía las excepciones ahí mismo, se daba traslado al demandante para que la contestara. Hoy día no. Hoy día nosotros tenemos la presentación de la demanda y frente a esa presentación de la demanda en la audiencia inicial, ¿cierto?, se le corre traslado si se propusieron excepciones inmediatamente para que el demandante las conteste. ¿Qué quiere indicar esto, muchachos? Ya hoy día a la demanda o al proceso se tiene que ir preparado para presentar recursos, preparado para formular excepciones, para resolverlas inmediatamente, ¿cierto? Porque el juez te puede decir a ti, ¿cierto?, que se propusieron tales excepciones y obviamente usted deberá inmediatamente controvertirla en la misma audiencia. No era antes uno la enviaba y el juez la resolvía de manera escrita, ¿cierto? Y de la misma forma se la daban a conocer uno. Hoy día no.
Por eso el tema de la demanda hoy día de manera verbal implica una mayor exigencia para el abogado, una mayor preparación, porque obviamente usted no va a pasar pena delante de su cliente si en ese momento está, o delante de su juez o magistrado que está conociendo del proceso, ¿cierto? Y qué vergüenza tan grande que al momento le digan a usted, le formularon tales excepciones, ¿cierto? Y le doy traslado para que las resuelva, y usted le va a decir al juez, espera un momento, mientras yo busco, quizás le dan 5 minutos para que usted, ¿cierto? Pero no le van a dar para que usted salga a averiguar o buscar libros, ¿cierto? O llamar a un amigo, o mucho menos. No, inmediatamente ahí el juez le dice, porque ya usted tiene que ir preparado. Y frente a esas excepciones, ¿cierto?, que la misma norma nos indica en materia contencioso administrativo, cuáles son las excepciones que se pueden formular y la jurisdicción contencioso administrativa de cuáles no conocerá, ¿cierto? Entonces, frente a eso, fíjese, y uno dice, caramba, qué exigencia tan grande y qué compromiso tan grande, ¿cierto?, con el cliente y con uno mismo frente a esa demanda como tal. Si se mete en ese lío de ser abogado tiene que ir preparado. Recomendación, usted antes de ir al proceso, lleve recursos listos, ¿cierto? Obviamente excepciones, posibles excepciones que le puedan presentar, para que usted obviamente esté preparado y no lo cojan fuera de base, porque como le digo, el juez inmediatamente le corre traslado a usted. Y si usted obviamente no está preparado, puede perder un proceso, ¿cierto?, por no formular las excepciones o no saberlas contestar en ese momento. Frente a esa oportunidad, el artículo 180, que es el que nos habla de todo el tema de la audiencia inicial, fíjense que ese término, vencido de traslado de la demanda, o el tema de demanda de reconvención, fíjense que se convoca a esa audiencia, y frente a ello vamos a mirar, búsquense el artículo 180, miremos el artículo 180, y dentro de ese artículo 180 leamos el numeral primero. Leamos el artículo 180, el numeral primero y el 2, en los dos que nos interesan. Artículo 180. Doctora, a mí me sale es el artículo 179 en la 2080 y el 182A. 182A, pero acuérdense que ese 180, en la reforma que hicimos, búsquense el artículo, ese es, tienes el código nuevo, sí. Sí, está el código sí de la 2080 con la reforma que se hizo. Bueno, búscate en la ley que nosotros tenemos, en la que colgamos ahí, busquémosla, el 180. Si hay 182B que fue reformado, 182A, 182, sí, ese lo hay, pero miremos el 180, porque el 180 fue modificado en algunos numerales. Busquemos 180, audiencia inicial. Sí, profe, ¿qué? Ajá, ¿qué numeral? Vamos a leer el 1 y el 2. Bueno, dice, oportunidad. La audiencia se llevará a cabo bajo la dirección del juez o magistrado ponente dentro del mes siguiente al vencimiento del término de traslado de la demanda o del de su prórroga, o del de la convención, o del de la contestación de las excepciones, o del de la contestación de la demanda de reconvención, según el caso. El auto que señale fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y no será susceptible de recurso. Ok, fíjense que en ese sentido, lo que nos acaba de leer el compañero
nos está diciendo ese artículo, mire, usted presentó la demanda, ¿cierto? En este sentido, ya usted se entiende que es de conocimiento del demandado de que existe obviamente una demanda que se presentó y que se debió haber notificado. Frente a ello, el juez o el tribunal, vencido esos términos que ya se notificó, usted puede obviamente en ese sentido, frente a ese traslado que ya usted lo tiene, usted contesta la demanda, ahí mismo enseguida debe proponer las excepciones, ¿cierto? Y asimismo o presentar demanda de reconvención, ¿cierto? O contrademandar, en ese caso al demandante. Pero fíjense en la misma audiencia, ¿cierto? Donde van a concurrir todos, porque ahí concurren todos, ¿sí? En ese sentido, ya se supone, porque lo que se buscó con la 2080 es reducir términos, evitar ese término del traslado, y anteriormente entonces te daban a ti un término de 10 días y se iba casi un mes, ¿cierto? Mientras el demandado contestaba, formulaba excepciones, otra vez se le enviaba al demandante. Ya hoy no, en la audiencia como tal se supone de que ya usted, ¿cierto? Ya tiene la demanda contestada y ya formuló obviamente ahí mismo las excepciones. ¿Qué pasa? Los intervenientes, cuando llegamos a la demanda, llegan las partes, el juez obviamente o magistrado se presenta, ¿cierto? Dice el tipo de proceso y obviamente le dice que le da traslado al demandante. Cuando le da traslado al demandante, ¿cierto? El demandante lo que hace, lo que dice en la audiencia es: mi nombre es Mariluz Gamero Pérez, ¿cierto? Identificada con cédula de ciudadanía número tal, tarjeta profesional número tal, ¿sí? Actuando en calidad de demandante, ¿sí? Perdón, en calidad de apoderado del demandante fulano de tal. Luego me escuchan a mí, si no está la parte demandante, ¿cierto? Le dan traslado al demandado. Entonces el demandado igualmente hace el mismo ritual si está la parte demandada o su apoderado, quien se presente y dice en calidad de quien está. Asimismo se le da traslado al sujeto procesal, al Ministerio Público, ¿cierto? Quien también hará su presentación, y una vez hecha esa presentación, y si hay terceros obviamente también dentro de ese proceso, obviamente el juez, ¿sí? Ahí es donde el juez inmediatamente también verifica si las partes todas están presentes en la audiencia. Y fíjense que aunque ninguno de los apoderados asistan dentro del proceso, no se suspende. El proceso continúa, ¿cierto? La realización de la audiencia. ¿Qué pasa obviamente frente a esos intervinientes y frente a esa presentación? ¿Sí? Entonces, cuando uno hace la presentación, ellos formulan una parte que no está aquí, que normalmente los jueces le dicen a uno si hay voluntad de conciliar, ¿sí? Entonces el juez le dice a uno si hay una voluntad conciliatoria por las partes antes de continuar con la etapa procesal siguiente. Si no hay, obviamente, frente a eso, inmediatamente el juez o el magistrado, si están todas las partes, el proceso continúa. Si obviamente no está una de las partes, no se suspende la audiencia, pero el juez obviamente lo que hace verificar es que si hay una excusa, ¿cierto?, justificada, obviamente el juez, hay una justa causa, él sí podrá hacer en ese caso. Antes de la audiencia debió verificar si a ese abogado que tenía obviamente audiencia ese día presentó una excusa justificada, ¿cierto? Y que debe ser obviamente por el juez aceptada y notificada para dar un aplazamiento, ¿sí?, a la audiencia y formular una nueva fecha, pero debe ser justificada. Y justificada significa se le murió, digamos, al apoderado su esposa, su hermano, su papá, ¿cierto? Y tiene la audiencia y esa persona es entendible que ese día no va a tener cabeza, ¿cierto? Pero previos, ¿cierto? Ese fue el mismo día. Pero ¿qué ocurre? De pronto él no alcanzó a presentarla, ¿cierto?
porque obviamente murió ese día. Entonces, él tiene 3 días después de esa audiencia para justificarlo. ¿Y qué pasa ahí dentro de esos 3 días? ¿Sí? Usted debe anexar, llevar un escrito, ¿cierto? Que el día de la audiencia que se iba a llevar a cabo, que se llevó a cabo el día tal, ¿cierto? No pude asistir, toda vez que ese día falleció mi padre, tal como consta en registro de defunción, ¿cierto? Anexado al presente escrito. En ese sentido, ¿sí? El juez o el magistrado va a exonerar de las sanciones que tiene pecuniarias la inasistencia a ese tipo de proceso, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Si usted antes ya sabe que usted no puede asistir, ¿cierto?, a esa audiencia porque tiene una cita de control en la ciudad de Medellín, ¿cierto?, y que obviamente ya tiene unos tiquetes aéreos comprados y tiene una cita, usted puede pedir aplazamiento, ¿sí?, a esa audiencia, toda vez que se encuentra a través de un tratamiento médico, ¿cierto?, que anexa obviamente historia de clínica, que tiene un control cada 6 meses en la ciudad de Medellín, anexa tiquetes aéreos, ¿cierto? Lo debe realizar ¿cuándo? 10 días antes. Y obviamente para pedir aplazamiento. ¿Por qué 10 días antes? Claro, porque es que a la otra parte se le tiene que notificar. Puede ser que el abogado no sea de aquí. Entonces uno también tiene que respetar los términos y eso es lo que hace la ley como tal, ¿sí? Frente a esas situaciones, fíjense que los jueces pueden aceptar o no. Va a suscitar casos, obviamente, donde la consecuencia de esa inexistencia por no acudir y no justificar la causa, la misma norma dice que tiene una multa de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el abogado es fundamental los términos, muchachos. Tengan presente eso. Anoten, escriban, porque se nos pasa. O sea, es normal. No somos de pronto lo que vamos a hacer anormales, que vamos a tener todo cronometrado y todo. No, en algún momento algo nos puede fallar, pero siempre anoten, ¿cierto?, sus audiencias. Anoten obviamente en un día a día lo que tienen para hacer esa semana, ¿cierto? Si tienen desde una cita médica, desde una presentación de una impugnación, o si tienen la presentación obviamente de una audiencia que tienen que asistir, todo eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque no es solamente la parte económica, es cómo quedas delante de tu cliente, ¿cierto? Al momento de no asistir, porque es que la audiencia, si usted no pidió aplazamiento, la audiencia continúa, ¿cierto? Y usted tendrá la oportunidad 3 días después de celebrada la audiencia para que usted presente, pero ¿y si no tiene una justificación? Sino que fue que se lo olvidó. ¿Cómo hace usted? ¿Sí? Eso es fundamental tener presente. Esa última parte de aplazamiento es importante en el caso en el que el juez resuelva sobre la justificación mediante un auto que se dictará dentro de los 3 días siguientes a su presentación y que será susceptible de recurso de reposición. Si la acepta, adoptará las medidas pertinentes. Fíjense, ¿cierto?, que puede ocurrir el caso donde frente a ello el juez no haya aceptado, ¿sí? Y frente a ese auto, el juez que resolvió obviamente la justificación, usted no esté de acuerdo, ¿sí?, y usted puede interponer recurso. ¿Qué es lo fundamental aquí? Que usted siempre aporte o fundamente la fuerza mayor o el caso fortuito, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí es fundamental para ustedes. Entonces, cuando usted llega a la audiencia, muchachos, ¿cierto? Cuando usted llega a ese momento de la audiencia, ¿alguna pregunta hasta ahí? Cuando usted llega a la audiencia, ¿cierto?, en ese sentido, y cuando ya uno hizo la presentación, les indico, no es
no es fácil, o sea, quiera uno o no, siempre hay ansiedad en un tipo de proceso de esto, siempre uno no sabe cómo le va a ir en el proceso, uno tiene que ir preparado, ¿cierto? Pero al tener usted, y todos aquí me imagino que han asistido, han visto videos o han visto películas americanas que usted mira, tener uno allá el juez con su toga, ¿cierto? Su secretario, obviamente, que está grabando todo lo de la audiencia, uno dice, caramba, todo lo que eso implica, ¿cierto? Un sustico de uno, cómo me va a ir, cómo lo voy a hacer. Al momento de presentarse, mira, yo he conocido gente que al momento de hacer la presentación del interviniente, ¿cierto? En vez de decir la tarjeta profesional, por miedo se le olvida y dice el número de cédula, ¿cierto? Del Consejo Superior de la Judicatura, pero es cuestión de susto en el momento, ¿sí? Entonces, fíjense que eso es fundamental tenerlo presente. Entonces, en esa etapa inicial va a presentarse desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial. ¿Qué hay que tener también presente, muchachos? Cuando uno, y se me había olvidado decirle, al momento de usted contestar la demanda, que eso es también supremamente fundamental. ¿Qué hace usted? Porque es que no solamente hay que mirar yo que contesté, que presenté la demanda, también hay que irnos a la otra parte, al demandado. Cuando usted le notifican, en ese momento que le notifica al demandante que presentó una demanda en contra suya, usted obviamente lo primero que tiene que hacer es mirar, bueno, aparte de leer la demanda, ¿cierto? Mirar toda la formulación de las pretensiones y los hechos, las excepciones. Es fundamental y no olviden nunca excepcionar. Si es procedente una excepción frente a esa contestación de la demanda. Ocurre lo mismo al momento de presentar, pero la única diferencia es que yo me voy a defender. Usted ahí va a colocar el nombre del demandado, el domicilio, bueno, lo del representante y todo lo que ya sabemos. Usted tendrá que pronunciarse sobre cada uno de los hechos de esa demanda. No hagan como algunos abogados, por ejemplo, en el hecho 1, cierto, en el hecho 2, no estoy de acuerdo. En el hecho 3, no es un hecho, sino es una afirmación del demandante. Hay que sustentar, muchachos. Cuando uno contesta, cada hecho debe desvirtuarlo, ¿sí? Al igual que cada pretensión. Si a mí una persona me está pidiendo, ¿cierto? En un proceso, digamos, la indemnización en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pero yo como entidad del Estado, ¿cierto? La indemnicé y lo hice a través de un acto administrativo, el cual fue notificado personalmente a ella, ¿cierto? Y tengo la firma y fecha y hora, yo podría desvirtuarla, claro que sí, ¿cierto? Pero resulta que al momento de uno mirar las excepciones, que es la parte, digámoslo así, fundamental, y que ustedes saben que existen unas excepciones previas, que existen unas excepciones de fondo y que existen unas excepciones mixtas, ¿cierto? Frente a cada una de ellas hay que tenerlas presentes. Yo como demandado, ¿qué posición puedo tomar? Contesto la demanda, presento demanda de reconvención, puedo llamar en garantía, puedo aportar dictamen pericial, puedo solicitar pruebas y presento excepciones. Todas esas son las posiciones de la demanda, lo que tengo yo como demandado, ¿cierto?, para defenderme. Voy a contestar la demanda, puedo presentar demanda de reconvención, puedo llamar en garantía, puedo aportar un dictamen pericial, puedo solicitar pruebas, puedo presentar excepciones. Y frente a esas excepciones, voy a presentar excepciones previas o voy a presentar excepciones de fondo o voy a presentar excepciones mixtas.
¿sí? Todo eso. Y fíjense que es fundamental también tener presente. En el cuadrito que yo les mostré hace un momento, cuando ya usted entra, digámoslo así, a contestar su demanda, ya va a debatir obviamente las pretensiones, obviamente va a mirar lo que usted puede hacer como demandado frente a esas posiciones. Y frente a eso usted va a relacionar todos los fundamentos fácticos y jurídicos que usted tiene para defenderse. Y frente a esos pronunciamientos, digámoslo así, las pruebas que usted pretende aportar o pretende hacer valer, uno mira y uno dice, claro, después que a mí me notifique de ese auto, ¿cierto? No podemos olvidar que frente a esa notificación de esa admisión hay una persona supremamente importante, que es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Así como se le envía el expediente al Ministerio Público, recuerden ustedes que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se le debe también notificar de manera digital el proceso, ¿cierto?, que se está instaurando contra el departamento de Córdoba, contra el municipio de Montería, contra cualquiera, obviamente, entidad, ¿cierto?, del orden nacional, departamental, municipal o distrital. Se le debe informar a esa Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. No se les olvide, y se me había olvidado recordarles, aunque la clase pasada yo les había manifestado de esa Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que obviamente conoce de todos los procesos y actúa como un órgano asesor o consultor por parte de las entidades del Estado. En ese sentido, fíjense que ya notificamos personalmente de la admisión y obviamente al demandado, en ese sentido, va a tener la oportunidad de presentar la reforma de la demanda, si en caso que lo solicite, ¿cierto? O en caso de presentar, digamos, demanda de reconvención. ¿Qué es importante tener presente en cuanto a esto, muchachos? Y es que frente a esa contestación, si usted tiene una demanda de reconvención, que me imagino que ustedes en teoría general del proceso, ¿cierto?, ustedes lo miraron. Usted, frente a ellas, ¿qué podrá hacer? ¿Qué es una demanda de reconvención? Usted puede presentar reconvención contra uno o contra varios de los demandantes, ¿cierto? Y obviamente, siempre y cuando sea competencia del juez, porque es que usted no puede pretender que obviamente va a contrademandar a una persona distinta del demandante en un tipo de proceso distinto al que se está tratando, ¿sí? Entonces, fíjense que eso es importante tenerlo presente. En ese sentido, fíjense que si es el mismo juez que puede conocerlo, en ese término también se le da traslado de la admisión de la demanda de reconvención al demandante para que él mismo también se defienda y conteste obviamente esa demanda de reconvención. Obviamente esas demandas se podrán, digámoslo así, sustanciar conjuntamente y podrán, digámoslo así, el juez resolverlas en la misma audiencia, en caso que se presente una demanda de reconvención y que sea competencia del mismo juez, ¿sí? En ese caso no hay ningún inconveniente. ¿Qué pasa en cuanto a esas situaciones, digámoslo así, si se presenta un desistimiento tácito, que puede ocurrir también, ¿cierto? Frente a ello, ¿qué pasaría? No le dan creo que si no estoy mal, le hacen como una penalidad por no estar presente del proceso. Creo que son de 3 meses. ¿En cuanto a qué, Ramón? El desistimiento tácito es una terminación anormal del proceso por no
por no estar pendiente del proceso, en este caso que estoy hablando. Fíjense que el artículo 178, y hay que tenerlo presente no solo en materia administrativa, y cuando digo en temas de procedimiento administrativo, sino que también en todos los procesos civiles, laborales, puede darse el desistimiento tácito. La norma como tal nos habla, ese artículo 178, del plazo, del término. Frente a esos plazos, fíjense que nos dice que transcurrido un plazo de 30 días sin que se hubiese realizado acto necesario para continuar el trámite de la demanda, del incidente o de cualquier otra actuación que se promueva a instancia de parte, el juez ordenará a la parte interesada mediante auto que lo cumpla entre los 15 días siguientes. Fíjense que toda demanda debe impulsarse el trámite del proceso. Vencido este último término, sin que el demandante o quien promovió el trámite respectivo haya cumplido la carga o realizado el acto ordenado, quedará sin efecto la demanda, según el caso, y el juez dispondrá la terminación del proceso. Condenará en costas y perjuicios siempre que como consecuencia de la aplicación de esta disposición haya lugar al levantamiento de medidas cautelares. El auto que ordene cumplir la carga o realizar el acto, el que tiene por desistida la demanda o la actuación, se notificará por estado. Fíjese que lo que dice la norma, decretado el desistimiento de la demanda, podrá presentarse por segunda vez siempre que no haya operado la caducidad. Miren, y qué triste que de pronto nos declaren el desistimiento de un proceso porque nosotros no lo hemos impulsado, ¿sí? Y es una situación, digámoslo así, que toca tener presente. Frente a esa situación, si doctora, ¿y la caducidad, desistimiento tácito y la caducidad, qué tiempo es? Depende del tipo de proceso. Por ejemplo, proceso ejecutivo, pero, por ejemplo, es un ejecutivo. Bueno, depende, porque si estamos hablando de un juez ejecutivo en materia administrativa, ¿cierto? Por lo menos en nosotros acá, si es en el caso de una reparación directa que usted obviamente no presentó el proceso, ¿cierto? O lo presentó más no lo tramitó y declararon el desistimiento, pero no han pasado los 2 años, usted lo puede presentar nuevamente, ¿cierto? En nulidad igualmente, los 2 años. O en caso de controversias contractuales por contratos con el Estado, tiene 5 años. Entonces, eso depende. En materia ejecutiva, tendríamos que irnos obviamente al Código General de Proceso. En materia ejecutiva, ¿cuánto estaría el término de caducidad? ¿Cierto? Porque eso, ahí tocaría ver el tipo de proceso donde usted está presentando, ¿cierto? Ese proceso para poder mirar qué dice el juez. En materia administrativa, dependiendo del tipo de proceso, y ya, por ejemplo, en caso de nulidad y restablecimiento, 4 meses, el otro 2 meses, ¿cierto? Perdón, 2 años. Eso depende. Ya en materia civil, no sé, tocaríamos buscar el Código General de Proceso en cuanto está el término. Me imagino que por la fecha de caducidad que tenga el título, si nos vamos en materia civil de un proceso ejecutivo. Sí, tendría que mirar en materia civil, ¿cierto? ¿Cómo está? Porque si obviamente ese título, ¿cierto? En el caso de una letra de cambio, ¿cierto? Que usted obviamente presentó el proceso ejecutivo contra la letra de cambio pagaré y obviamente se declara el desistimiento y resulta que ya prescribió ese título valor, no podría presentarlo por segunda vez, porque ya ahí opera, ¿cierto? Obviamente el término para que pueda usted presentar o reclamar, ¿sí? Ante el juez nuevamente. Y automáticamente se archiva ese proceso. Pero tienes que presentarlo nuevamente. Si no hay caducidad, presentarlo nuevamente y obviamente no es que ahí lo va a activar, no, tienes que volverlo a presentar. Es que volver a presentar la demanda. No es porque ya el juez lo que hizo fue efectivamente frente a ese acto, ¿cierto? ¿Qué entiende el juez? Oye, me estás haciendo gastar tiempo en un proceso cuando tengo otros ahí que pude haber tramitado
y tú por la negligencia, ¿cierto? Es como, digámoslo así, como una reprensión o una amonestación al quien interpuso el proceso, en este caso, ¿cierto? Y lo dejó ahí quieto, ¿cierto? En ese sentido el juez lo que dice no. Y mira que el juez en ese sentido puede quedar, que obviamente dispone la terminación del proceso, ¿cierto? Solamente hace una excepción cuando son en casos de medidas cautelares. Pero, por ejemplo, hay procesos que no tiene que ver, obviamente no hay medidas cautelares dentro de ese proceso y el juez lo que dice es termina el proceso. ¿Y qué dice? Usted puede presentarlo por segunda vez, siempre que no haya operado la caducidad. En caso, por ejemplo, de una sentencia, ¿sí? Y obviamente, frente a ese tipo de cosas, usted no haya solicitado, puede pasar que de pronto un título, una sentencia que usted se ganó y obviamente usted solicitó mediante un proceso ejecutivo, ¿cierto? El pago de esa sentencia, ¿sí? Y obviamente usted sí hizo esa solicitud, sí hizo esa disposición, ¿cierto? Y obviamente como lugar a ello, el juez sí pueda mirar si operaría el levantamiento de esa medida cautelar, ¿sí? Entonces todo depende la situación en la que esté en ese momento, pero normalmente el juez, lo que hace el juez es dar por terminado el proceso y preséntelo nuevamente si no ha operado la caducidad dentro de la acción. Entonces, esas situaciones, fíjense que la norma como tal debe tener presente. Por eso les decía que esa es una de las situaciones de terminación anormal del proceso, que puede terminar de manera, el juez desistiendo del proceso por culpa de quién, del mismo apoderado, en algunos casos del apoderado, que no movió el proceso. Y eso sí es que bien triste, ¿cierto? Y empieza a cargar una mala fama el abogado frente a ese sentido. Cuando se hace el allanamiento de la demanda, ¿qué es eso de allanamiento? ¿Qué recuerdan ustedes en materia cuando vieron teoría general del proceso, allanamiento de la demanda? Eso es cuando se aceptan todas las decisiones del juez. Las pretensiones. No escucho, Oscar. Nuevamente, Oscar, que no te escuché. Por ejemplo, cuando se llega a tomar una decisión respecto a todos los procesos, incluyendo las pretensiones y el abogado, por ejemplo, de manera acepta, se allana todas las decisiones. Un ejemplo, pensaría yo que, si no estoy mal, que un abogado por sí solo no puede allanarse a las decisiones. Así es. Fíjense que el Código General del Proceso, artículo 98, nos define el allanamiento de la demanda. Dice, en la contestación o en cualquier momento anterior a la sentencia de primera instancia, el demandado podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda, reconociendo sus fundamentos de hecho, caso en el cual se procederá a dictar sentencia de conformidad con lo pedido. Sin embargo, el juez podrá rechazar el allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude, colusión o cualquier otra situación similar. Cuando la parte demandada sea la nación, un departamento, un municipio, el allanamiento deberá provenir del representante de la nación, del gobernador o del alcalde respectivo. Fíjense la situación, porque es que puede ocurrir, como todo puede pasar, de pronto haya la intención de engañar obviamente al juez, ¿cierto? Y él advierte un fraude, porque es una de las situaciones que tengo como demandado, allanarme a la demanda. Pero fíjense que al momento de tú allanarte, el juez puede aceptarlo, puede rechazarlo, ¿cierto? Para un juez sería maravilloso de que en ese caso el demandado se acoja obviamente a los hechos, ¿cierto? O los esté reconociendo como tal. Pero le dicen, mire, cuando sea en caso de la nación, o sea, el departamento o el municipio,
debe provenir ese allanamiento directamente de los representantes legales de cada una de esas entidades. Claro, no le da la facultad expresa al abogado, sino que debe llevar, obviamente, por escrito, ¿sí?, la solicitud de allanamiento por parte de estas personas que acabamos de mencionar. Dice, cuando el allanamiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones de la demanda o no provenga de todos los demandados, el juez proferirá sentencia parcial y el proceso continuará respecto de las pretensiones no allanadas y los demandados que no se allanaron, ¿cierto? Fíjense que, digámoslo de esa forma, si son 2 demandados, 3 demandados, pero solo uno de ellos se acogió, ¿cierto?, a los hechos o a las pretensiones, el juez podrá, obviamente, dictar sentencia parcial frente a ese que se acogió y el resto continúa el proceso de las pretensiones, ¿cierto?, de aquellos de los que no se allanaron. Entonces, fíjense por qué es fundamental una materia como teoría general del proceso, que en este sentido tiene que ver con todas las partes procesales en cualquier proceso, llámese civil, llámese penal, llámese laboral, ¿cierto? Nos vamos a encontrar, dependiendo, obviamente, la materia, nos vamos a encontrar frente a ellos. ¿Alguna pregunta? Doctora. Sí. No, disculpe, ¿me puede regalar el número del artículo si es tan amable del allanamiento? El artículo 98 creo que fue que leí. Creo que es 98. Déjame y miro. Ah, sí, doctora, ese fue el que leyó. Ya lo encontré, gracias. El 98. Fíjense, Sí, muchas muchachos, claro, frente a eso, miren y no se le olviden, las posiciones del demandado. Contesta la demanda, presenta demanda de reconvención contra el demandante o los demandantes, ¿cierto? En ese sentido, puede allanarse, obviamente, a la demanda, llamar en garantía, ¿cierto?, aportar dictamen, solicitar pruebas, presentar excepción. Para la próxima clase, antes de continuar, me van a buscar las excepciones previas, ¿cierto?, las excepciones de fondo y las excepciones mixtas, ¿sí? Cada una de ellas, ¿cierto?, cuáles son las excepciones previas y de qué tratan, ¿sí? Las excepciones de fondo y las excepciones mixtas, ¿sí? Es importante mirarla. También me van a mirar el tema de llamamiento en garantía, teoría general del proceso, por favor, recordemos eso. Me van a buscar qué es el llamamiento en garantía, la denuncia del pleito, que también es importante recordar esos conceptos que en materia procesal, ¿cierto?, lo tenemos que tener claro, porque nosotros vamos a mirar, ¿cierto?, cada una de ellas. Frente a toda esa situación que hemos mirado, ¿sí?, volvemos nuevamente a esa parte donde habíamos mirado el aplazamiento. Y frente a ese aplazamiento y las consecuencias que ya la dijimos, ¿cierto?, obviamente los 2 salarios mínimos a los que tiene que esa persona, si no justifica, cancelar, obviamente a favor del Consejo Superior de la Judicatura, ¿sí?, que en este caso obviamente se le tendrá que consignar a la cuenta que emita, obviamente, el juzgado o el tribunal en ese caso. ¿Cómo saneamos? Obviamente, mirando ese artículo 180, ¿cómo vamos a realizar el saneamiento? Hay situaciones que obviamente donde el juez, como lo dice el artículo S180, va a decidir de oficio o a petición de parte sobre los vicios que se hayan presentado, ¿cierto? Y él mismo podrá mirar o evitar algunas sentencias inhibitorias. Y entonces, cuando miramos eso de sentencia inhibitoria, ¿a qué nos estamos refiriendo? Todo eso, ¿cierto?, está en el CGP. Todo lo que hemos visto,
yo creo que la mayoría de los que están aquí estudiaron con el CGP. Entonces, miren que todas esas sentencias inhibitorias, ¿qué es lo que hacen? Poner fin a una etapa procesal, ¿cierto? Y obviamente, cuando usted pone fin a esa etapa procesal, efectivamente no deciden de fondo ese asunto. En ese sentido, el juez lo que hace es adoptar una resolución, y frente a esa resolución lo que hace el juez es que deja sin resolver, ¿cierto?, algunas de las razones que considera el juez, y declara una decisión inhibitoria. Frente a eso, no vamos a pasar más adelante porque ahí vienen ya las decisiones de las excepciones, y eso es lo que yo les voy a decir, lo que vamos a mirar en la próxima clase, dependiendo de lo que ustedes me consigan, ¿cierto? Y es mirar, muchachos, que dentro de esas actuaciones por parte del mismo demandado y incluso del mismo demandante, y ya en la parte de saneamiento directamente, fíjense que lo puedo solicitar yo de oficio o a solicitud de parte. Lo que debe buscar el juez dentro de ellos es dictar sentencias inhibitorias, sino que lo que debe buscar es sanear el proceso como tal. Pero obviamente para una de las partes es más fácil decretar, obviamente, solicitarle a un juez, ¿cierto?, de que hay un vicio en la demanda, y que obviamente el juez de manera anticipada, ¿cierto?, termine el proceso. Sería mucho mejor, ¿cierto? Pero normalmente el juez, por eso es que dentro de las etapas procesales, ¿cierto?, él busca que se vayan saneando cada una de ellas. Hoy día, con el tema de la oralidad, es mucho más fácil, ¿cierto?, mirar, digámoslo así, mirar de esa forma las pruebas. Pronto yo puedo pedirle al juez, ¿cierto?, que me solicitara unas pruebas, o puedo presentar unas pruebas, pero resulta que la otra parte puede mirar o puede determinar que unas pruebas de las que se haya aportado, ¿cierto?, dentro del proceso haya sido falsificadas, o que alguna prueba de estas haya sido manipulada, ¿cierto? Y obviamente dentro de ese juicio, dentro de ese proceso, se pueda presentar, digámoslo así, ¿cierto?, o de pronto no se realizó una etapa dentro del proceso como tal, ¿cierto?, y yo le pida al juez, ¿sí?, que sea saneada esa etapa procesal para evitar de pronto una sentencia inhibitoria. Hay jueces que se percatan dentro de la actuación, ¿sí?, y sanean enseguida ahí mismo, ¿cierto?, una etapa procesal, una prueba o alguno del procedimiento que haya quedado fuera, lo subsana antes de que se decrete sentencia inhibitoria, o que una de las partes obviamente lo evidencie como tal. Doctora. Sí. Tengo entendido que una sentencia inhibitoria es una sentencia que no resuelve el proceso de fondo, que no dice nada. No resuelve. Entonces, ¿cómo un juez de la República dicta una sentencia inhibitoria? Si estamos inmersos en un litigio es para dar solución a un problema. Claro, pero fíjate que el juez, cuando al momento de declarar, y hay muchas sentencias que obviamente tú vas a encontrar de la Corte, donde hubo hechos que dieron de pronto lugar, en ese sentido, a que el juez fallara inhibitoriamente. Y es ahí donde viene el juez que declara inhibitoriamente, ¿cierto?, viene y presentan entonces presentan solicitud de nulidad de esa sentencia ante la Corte Constitucional, porque dice una de las partes que en ese sentido se le vulneró el debido proceso, y empieza a justificar, ¿cierto?, frente a esa nulidad, y presenta entonces una acción pública, digámoslo así, o piensa, ¿cierto?, de que el juez no actuó en derecho, no resolvió y no buscó la manera. Ahí el juez lo puede investigar, porque es que un juez al momento puede sanear esa decisión. Si él se percata, puede sanear la decisión. No declarar obviamente el proceso inhibitorio, ¿cierto?, sino buscar la alternativa. Hay jueces que dentro del proceso sanean, o sea, se les olvidó de pronto en el momento y no se ha dictado sentencia, y en una prueba
¿sí? Digámoslo así, que se haya presentado, ¿cierto? El juez se percata y antes de él dictar sentencia, ¿cierto? A través de un auto o en la misma audiencia, pueda pedir la suspensión y la práctica de esa misma prueba otra vez. Puede ocurrir. Y o el juez falló, ¿cierto? Y no tuvo en cuenta. Ahí en ese caso, en ese hecho normativo que consagra el artículo 29 de la Constitución de la parte del debido proceso, y si miramos, es donde entra la investigación por parte, ¿cierto? Frente a esas sentencias, acciones de tutela, ¿cierto? Porque el juez no puede inhibirse. Y en ese caso, si ustedes miran, hay una, creo que la 226 o no sé, hay artículos que también usted como demandante, ¿cierto? Puede pedir una nulidad frente a esa decisión. Pero ¿a quién le tocaría ahí frente a una acción de tutela? ¿Quién tendría que resolver eso? ¿Sí? En ese caso sería un juez, ¿cierto? Que obviamente, dependiendo de la instancia en la que se encuentre, solicitar esa nulidad de esa sentencia inhibitoria. Pero eso sí, tendrá que justificarlo muy bien. Son muy pocas las que se presentan, porque obviamente lo que busca, obviamente en un juez, es dictar una sentencia frente a ese caso que se está planteando si hay pruebas para hacerlo. Pero si se llegara a presentar una sentencia inhibitoria, usted como contraparte o el que esté perjudicado dentro de esa situación, usted puede pedir, obviamente, frente a ello, una nulidad y una revisión de un superior, porque es que el juez debe resolver. Esa es una de las funciones del juez. O sea, el juez no puede dejar una situación, ¿cierto?, para que usted no la resuelva o para que usted quede en las mismas, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, frente a esas interpretaciones, que de pronto muchas veces también usted tendría que demostrar si fue una apreciación subjetiva, ¿cierto? De pronto para favorecer a alguna de las partes. No sabemos con qué intención o con qué fe lo hizo. O de pronto, no sé, en esa sentencia inhibitoria, él lo que hizo fue que no le faltó de pronto motivar mucho más esa sentencia al momento de declararla inhibitoria. No la resolvió, pero ¿por qué la declara inhibitoria? ¿Sí? Entonces pueden ocurrir, digamos así, situaciones. Si usted mira, también puede ocurrir otra situación. Hay jueces que desconocen el deber, ¿cierto?, que tienen de decretar pruebas de oficio y no lo hacen. Y puede haber una carencia de prueba. O sea, existen muchísimas situaciones que puede el juez de pronto incurrir, no sabemos bajo qué intención. Porque si podemos mirarlo, ¿cierto?, también miramos, ¿cierto?, hacia qué lado lo hace él. Y si ustedes miran el Código General del Proceso, también habla de un tema de proscripción de sentencias inhibitorias. Yo no recuerdo, por ahí hay un artículo en el Código General del Proceso que habla de esa situación. Entonces, frente a eso, hay que mirar o interpretar la demanda, ¿cierto?, que permita decidir de fondo el asunto. No obviamente en cuanto a eso. Ahora, ¿dónde queda el principio? Hay un principio, ¿cómo es que se llama ese principio? No es el indubio properario. Bueno, hay un principio que utilizan mucho, que la Corte Constitucional habla de la facultad que tiene de propender la práctica de prueba o decretando pruebas de oficio, ¿sí? Y que esa prueba de oficio podía ayudar a resolver de fondo el asunto, y que como no lo hizo, ¿cierto?, en razón a ese principio, puede argumentar insuficiencia para un fallo, ¿sí? Entonces, no recuerdo ahorita mismo, principio, no me acuerdo ahora mismo cómo es que se llama ese principio que la Corte Constitucional utiliza mucho al momento de fallar en la sentencia. No recuerdo, ahora se me escapa ese nombre de ese principio. Entonces, fíjense que es importante, muchachos, tener presente al momento
de uno, bueno, dependiendo, como demandante, como demandado, y la misma actuación del juez. Ahora bien, yo puedo reformar la demanda, yo puedo retirar la demanda, ¿sí? ¿Puedo retirar la demanda? Claro que sí. Si usted mira, son etapas procesales que usted puede realizar. Y eso no ocurre nada. No es malo hacerlo. Usted puede retirar su demanda. Yo concilié por fuera, ¿cierto?, con el demandado y obviamente yo retiro mi demanda. Pero ¿qué pasa? Y el artículo 174 nos ha dicho, y ese artículo fue modificado por la ley 2080. El demandante podrá retirar la demanda siempre que no se hubiere notificado a ninguno de los demandados ni al Ministerio Público. Miren lo que ahí ocurre. El demandante podrá retirar la demanda siempre que no se hubiere notificado a ninguno de los demandados ni al Ministerio Público. Presenté la demanda y antes que se notifique, pero ¿y cómo vas a hacer tú, obviamente, si en ese caso tú estás notificando inmediatamente al demandado? Porque aquí acuérdense que en ese sentido, cuando uno presenta la demanda, inmediatamente notifica al demandado. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Si hubiere medidas cautelares practicadas, procederá el retiro, pero será necesario el auto que lo autorice. Otra situación ahí. Y uno lo veía mucho antes, el artículo 174, precisamente lo que nos decía era: el demandante podrá retirar la demanda siempre que no se hubiera notificado a ninguno de los demandados ni el Ministerio Público y no se hubieran practicado medidas cautelares. Y acá en este sentido, lo que dice es que si se hubiere practicado, si se hubiere medidas practicadas, procederá al retiro, pero se hace necesario el auto que lo autorice. Anteriormente, usted obviamente, si no se habían practicado, usted podía retirar la demanda. Hoy lo que le dice, mire, usted sí puede retirar la demanda, pero el juez lo tiene que reconocer a través de un auto. Y obviamente, en ese sentido, ¿a quién se condena? Al demandante, salvo que se acuerden entre las partes. Y en ese sentido, uno mira que de cierta manera favoreció un poco para el retiro de la demanda, pero el juez al momento por eso es que esa etapa procesal en la audiencia inicial es fundamental. No es obligatorio, pero hay jueces que agotan si la conciliación, porque lo que buscan obviamente es llegar a un proceso que puede ser mucho más largo y que obviamente en ese sentido, además de ser mucho más largo, más dispendioso, puede acarrear, ¿cierto?, frente a ello un litigio que pudo evitarse a través de una conciliación. Hay personas que, como les digo, presentan la demanda para presionar y concilian. Pero también se prevé que si ya ha sido notificado alguno de ellos, ¿cierto?, pueda retirarse la demanda, y en el caso más importante es el de las medidas cautelares, porque yo al momento de pedir una medida cautelar, si las partes están de acuerdo y lo solicitamos y el juez lo autoriza, no pasa nada. ¿Por qué? Porque si obviamente me va a reconocer que le interesa al juez, que obviamente terminar un proceso ahí, que irse a una etapa, ¿cierto?, de un proceso 6 meses, 7 meses, ¿cierto?, o quizás algunas veces mucho más o menos, uno no sabe, es mejor conciliar. Se retira la demanda, ¿cierto?, lo solicitan las partes, lo aprueba el juez, no ocurre nada. Como también uno puede mirar frente a ellos el tema de la reforma de la demanda. Y entonces vamos también para el martes, vamos a buscar, además de las excepciones,
¿sí? Las clases de secciones y buscarnos un modelo de secciones. Aquí en internet lo pueden conseguir o a través de un proceso como tal. Un modelo de reforma de demanda o en qué casos, por así decirlo, opera esa reforma de la demanda. Fíjense que el demandante en una demanda puede nuevamente adicionar, puede aclarar, ¿cierto? Puede modificar la demanda, pero obviamente lo puede hacer de acuerdo a unas reglas establecidas en la norma como tal. ¿Qué van a conseguirme para la próxima clase? Además de las excepciones. Ejemplos de secciones previas, secciones de mérito o de fondo, mixtas, secciones mixtas. La reforma de la demanda, un ejemplo de reforma de la demanda, un modelo como tal, si a alguien le es posible conseguirlo. Digámoslo así, el artículo 173 que nos habla de reforma de la demanda. ¿En qué casos? ¿Sí? Un ejemplo, cuando procede la reforma de la demanda. ¿Sí? Adicional a eso, frente a ello, los requisitos o las reglas por las cuales está ahí señaladas en ese artículo 73 para que ustedes lo lean. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. Doctora, Sí, sí, te escucho. Adelante, que estoy buscando un auto inadmisorio, pero te escucho, adelante. doctora, no era para decirle que yo entré más o menos como a las 8:30, entonces creo que me puse para él. Ah, ok. ¿Cómo es tu nombre? Raiza Vélez. Ok. Vamos a buscar una de... Yo le mostré una de admisión. Fíjense que frente a Profe, esto... los modelos que tengas, si lees fácil, puedes compartirlo ahí. compartirlo en el grupo, en Canvas. Sí, yo lo subo. Enseguida, ahorita apenas finalice clase, la subimos. Miren, por ejemplo, Sí, correcto. esta resuelve la admisión de la demanda de reconvención presentada por Abelardo Arrieta Vergara a través de apoderado contra la Universidad de Córdoba. Fíjense ustedes que en este caso, frente a esa demanda de reconvención, se presentó una demanda de reconvención, bueno, aquí en este caso sería 177 del CEPACA, que es el que habla de... que es el que habla de reconvención. Fíjense que en este sentido se resuelve la admisión, habla de ese artículo en ese momento. Aquí este artículo hay que buscar cómo estaba la demanda de reconvención en el 177, vamos al 177 a ver si se mantiene igual. Alguien que lea el 177, a ver si tenemos la misma, pero lo que quiero yo mirar frente de ello es que el juzgado, miren cómo falla. O sea, de acuerdo a lo que dice el artículo, ¿cierto? En ese momento, de conformidad con la norma transcrita, la demanda de reconvención debe reunir los requisitos de toda demanda, las cuales se encuentran consagrados
¿sí? Fíjense que nos está hablando de los requisitos de la demanda y hace un momento nosotros vimos los requisitos de la demanda que estaban consagrados en el artículo, creo que 171. ...162... aquí... 62. Fíjense que nos está diciendo toda demanda, designación de la parte, lo que se demanda, la estimación, y dice, de acuerdo a lo establecido, la demanda debe acompañarse con ella documento idóneo que acredite el carácter con el que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título. Una vez revisada la demanda de reconvención, se observa que la misma presenta los siguientes defectos formales que impiden su admisión. Miren que en este auto se debe sustanciar, ¿cierto?, por qué se va a inadmitir esa demanda de reconvención. Dice A, declaración tercera de la demanda de reconvención. Pretende la nulidad del acto presunto negativo que ordenó la suspensión del pago de la mesada adicional pagadera del mes de junio. Sin embargo, con los anexos de ella no se aportó la prueba que diera origen a dicho acto. Esto es, la petición formulada por el interesado en procura de tal derecho. No se efectuó en debida forma el razonamiento de la cuantía, toda vez que solo se realizó con relación a una de las pretensiones formuladas en la misma. Miren lo que implica una demanda de reconvención y al momento de estudiarla todo lo que mira. La demanda de reconvención no fue presentada personalmente, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 142, que dispone que toda demanda deberá presentarse personalmente por quien la suscribe. No se aportó el poder que faculta al abogado para presentar la demanda de reconvención. Imagínense todo lo que ello implica. Ya que voy, y miren, en consecuencia, se inadmitirá la demanda. Y entonces ahí es donde uno mira, ¿cierto?, todo lo que tiene en cuenta el juzgado para admitir o inadmitir, ¿cierto?, la demanda. Entonces, fíjense que no es tan fácil tampoco al momento del juzgado tener presente, ¿cierto?, la admisión o la inadmisión. Y ahí se da cuenta ustedes, se inadmitirá la demanda de reconvención y se ordenará la corrección de los defectos formales ante so pena de ser rechazada, ¿sí? Y una de las formas por las cuales se rechaza la demanda es precisamente cuando opera la caducidad, ¿cierto? Y cuando, si fue inadmitida y no se corrige dentro de los términos que se señala, se produce obviamente el rechazo de la demanda. Eso se mantiene igual, eso ahí no ha cambiado. Fíjense, se resuelve, se da el término de 5 días para corregir la demanda de reconvención presentada contra la en forma señalada en la parte emotiva. Uno mira y fíjense que ya en los juzgados, en los tribunales, los secretarios y todos los que sustancian ahí, ya inmediatamente se saben prácticamente de memoria, ¿cierto?, cuándo se inadmite, cuándo se admite y cuándo se rechaza. Y precisamente frente a esa inadmisión, ya hoy día, anteriormente con el Código Contencioso Administrativo, nos daban 5 días, hoy se le da un término aquí de 10 días para corregir la demanda, ¿cierto? Entonces, fíjense todo lo que eso ha implicado y todo lo que eso ha significado. Aquí es 170, porque esta obviamente fue una de antes de la ley. Ok. Entonces, el 170 es el que se habla que se inadmite la demanda de acuerdo a que faltan esos requisitos. Ya obviamente en la próxima clase pues vamos a mirar esas causales de rechazo, pero es para que miremos, muchachos, fíjense todo lo que eso implica al momento de que tiene un juez
esa responsabilidad en el juzgado de proceder en admitir o admitir una demanda. No es, digámoslo así, de yo presentar una demanda de reconvención y es que me voy a contrademandar a esta persona y es que usted obviamente cree que así de fácil, sin tener en cuenta de que eso lleva los requisitos normales de una demanda. Igualitico, debo reunir todos los requisitos que obviamente debe reunir la demanda y adicional a eso los que establece la demanda de reconvención. Entonces, ¿qué les voy a pedir, muchachos, para la próxima clase? Las excepciones que ya les dije, las clases de secciones, ejemplos de cada una de esas excepciones, en el caso que les planteé hace un momento de reforma de la demanda, ¿sí? ¿En qué casos puede operar ese tema de reforma de la demanda? Para que lo tengan y lo socialicemos la próxima clase, ¿sí? Entonces, dejemos hasta aquí, muchachos. Y nos vemos entonces la próxima semana. A Raiza Vélez fue la que me dijo de la asistencia, ¿cierto? Sí, doctora. Ok, Raiza Vélez. Entonces, muchachos, dejamos ahí. Sí. ¿Quién?